llega a activar la inmunidad innata y después la inmunidad específica. Entonces, esta es la forma, mejor dicho, este pedacito es este. En la siguiente diapositiva estamos hablando de esto. En esta última parte. Pensé que se traía el cuaderno viejo y no que sí. ¿Qué pasa aquí? Me pasó unas hojas. ¿Qué pasa aquí? Llega la sustancia extraña, ingresa, aquí está actuando la inmunidad innata en las primeras horas. Si la inmunidad innata no funcionó, se activa la respuesta de inmunidad adquirida o específica. Dice, ahí, dependiendo del antígeno, se activará la inmunidad humoral o la inmunidad celular. ¿Sí? No quiere decir que se active solo una, se pueden activar las dos, pero dependiendo del tipo de antígeno, una se activa más que la otra. ¿Ya? Entonces, si el sistema de inmunidad adquirida va a reaccionar con la inmunidad humoral, quiere decir que al final producirá anticuerpos. ¿Sí o sí? Entonces, aquí tienen que activarse los linfocitos B. ¿Sí? Y entonces, ¿se acuerdan que hay una característica importantísima de la inmunidad adquirida que diferencia de la inmunidad innata? La memoria inmunológica. Entonces, no solo es producir anticuerpos, sino producir anticuerpos y producir células que retengan el recuerdo, es decir, células de memoria. Entonces, ¿por qué no hacemos nada solo produciendo anticuerpos y que no se recuerde el evento? No hacemos nada, ¿sí? Entonces, respuesta humoral, ¿quiénes son los descargados de la respuesta humoral? Los linfocitos B. Resulta que dentro del proceso de diferenciación celular de los linfocitos B, ellos pueden diferenciar en células plasmáticas. Entonces, linfocitos B, células plasmáticas, y estos se producen ya los anticuerpos. Y también en la inmunidad humoral, además de los linfocitos B que están produciendo anticuerpos, tenemos a los linfocitos B, pero de memoria. ¿Cuál será la diferencia entre un linfocito B normal y un linfocito B de memoria? El linfocito B normal va a producir anticuerpos, pero el linfocito B de memoria será un linfocito tal vez más grande, un linfocito que tenga la característica de que su periodo de vida es más largo, ¿sí? Porque es una célula que va a retener el encuentro con ese antígeno y que necesita vivir más para poder heredarle al sistema inmunológico ese recuerdo, ¿sí? Necesita vivir más. Ahora, si el antígeno fue endógeno, habíamos dicho que se activan los linfocitos, pero que acá son más importantes los linfocitos tipo T, los linfocitos que activan cadenas subsecuentes de otros linfocitos tipo T. Entonces, ¿quiénes se van a estar activando en la inmunidad adaptativa celular? Los linfocitos T, los linfocitos TH, que son los de ayuda, los linfocitos NK, las células natural killer, y los linfocitos C o los linfocitos citotóxicos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo encuentre, por ejemplo, el linfocito citotóxico será el que más ayude, o simplemente una célula natural killer sea la que destruya esa célula que alberga la inmunidad. Y acá en la respuesta de inmunidad celular es importante mencionar que los linfocitos colaboran para que se estimule la producción de altas cantidades de moléculas proinflamatorias, que vamos a denominar las citoquinas. ¿Sí? Si la bacteria ingresa, se activa el macrófago, pero no se producen estas moléculas, no es eficiente ni la inflamación ni la inmunidad. Las citoquinas son esas moléculas que dan el ambiente necesario, porque las
citoquinas permiten que se estimule el ingreso de más células de defensa. Las citoquinas estimulan la producción unas de otras, ¿sí? Las citoquinas tienen efectos sinérgicos, se une la citoquina 1 con la citoquina 2 y ayudan a algo específico, o pueden producir efectos incluso antagónicos. Se produce una citoquina para inhibir la producción de otra. Es decir, las citoquinas son moléculas que modulan la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Y obviamente acá también se van a producir linfocitos de memoria. Entonces, tanto en la humoral como en la celular se producen células de memoria. Si es una respuesta celular, los linfocitos de memoria serán los T, y si es una respuesta humoral, los linfocitos de memoria serán tipo B. ¿Listo? Entonces, muchas veces a ustedes les pueden preguntar, por ejemplo, en una agresión por una bacteria tipo Brucella, ¿cuál es la inmunidad de protección? Entonces, cuando me preguntan eso, quiere decir la Brucella, ¿qué tipo de respuesta adquirida es la que más estimula? Y de acuerdo a eso, ¿cómo se está defendiendo el individuo? Entonces, yo Brucella, por eso era tan importante recordar en microbiología cómo actuaban los microorganismos. Entonces, cuando yo hablaba de la Brucella, ¿sí? Yo decía, cuando yo hablaba de la Brucella, yo decía que está aquí el microorganismo, la Brucella, y que tiene una característica, y es que, a ver, lo dije muy grande, está aquí la bacteria, un bacilo negativo, y incluso ustedes para estudiar lo de la primer parcial de inmunología, ahí miraron que habían unas características de los microorganismos considerados factores antigénicos para resistir, ¿no? Entonces ahí decía Brucella y Salmonella. Por ahí decía que son bacterias que pueden vivir dentro de los macrófagos porque resisten al fagosoma. ¿Listo? Entonces, esta bacteria Brucella, cuando ingresa al organismo, el individuo, a través de la inmunidad innata, fagocitará algunas brucelas. Pero nosotros sabemos que la brucela es altamente patógena. Entonces, la fagocitosis no le hará ni cosquillas, porque habrán otras bacterias que se metan dentro de los macrófagos. Entonces, al ingresar dentro del macrófago, la brucela se desplaza de esta articulación a la otra, va todo el sistema reticular endotelial, va el tracto reproductivo, va viajando, porque resiste el fagosoma, resiste la fagocitosis, y no es fácilmente fagocitar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como ya la inmunidad activa innata no funcionó, se activa la inmunidad adquirida. Entonces se activan los linfocitos T. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer los linfocitos T? Entonces va a reconocer. Y el linfocito T va a reconocer que la brucela está dentro de la célula. Entonces la inmunidad adquirida dice, bueno, produzcamos anticuerpos. Produce anticuerpos y la célula tiene unos receptores. ¿Sí? Y los anticuerpos se van a unir a esos receptores y se va a marcar la célula. ¿Listo? ¿Quién la va a marcar? Los anticuerpos. ¿Listo? ¿Y qué hacemos con que marque a la célula? Entonces la marca para que venga otro fagocito. Viene otro fagocito, pero un fagocito no puede fagocitar una célula. Es imposible, un fagocito fagocitando una célula endotelial. No. ¿Sí? No puede hacer. Entonces, lo que yo puedo hacer, ¿para qué me servirán ahí los anticuerpos? Para que yo le pueda tomar una muestra de sangre a ese individuo, le titule los anticuerpos y me diga que tiene brucela.
pero el sistema inmunológico no ha logrado su efecto. Su cometido es destruir las células que alberguen un crucero. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces aquí, esta inmunidad humoral no sirvió, solamente sirve para identificar las células que están infectadas. Entonces yo necesito la inmunidad no humoral, sino la célula. Entonces aquí el sistema inmunológico dice, ¿será que necesito células natural killer? ¿O será que necesito células citotóxicas u otro tipo de linfocitos TH? Entonces supongamos que el sistema inmunológico se fue por producir más células citotóxicas. Entonces viene una célula citotóxica acá, ¿sí? Que también tiene en su superficie unos receptores, y que esos receptores van a poder unirse directamente a los receptores de la célula que está infectada. ¿Y para qué se unen a estos receptores? Como no la pueden fagocitar ni nada, esta unión hace que la célula infectada reciba una información. ¿Y cuál es la información que va a recibir? Entra en proceso de muerte celular programada, destruir. ¿Sí? Y así mismo esta célula se va a destruir. Entonces, ¿cuál de las dos memorias, la humoral o la celular, fue más efectiva en destruir a la célula infectada? La inmunidad celular. Entonces, cuando a mí me preguntan en ese caso, bacterias como la brucela, bacterias como el Mycobacterium, todas las bacterias que sean facultativas, intracelulares facultativas, y todas las bacterias que sean intracelulares obligadas, y los virus, ¿cuál es la respuesta de protección? La célula. Por eso es que yo digo, si es un antígeno endógeno, la respuesta de protección será la inmunidad celular. Si es un antígeno exógeno, la respuesta de protección será la humoral. Entonces pongamos el ejemplo de un bacilo, el bacilo Clostridium. Les decía que no es que estoy con gripa contagiosa, sino que que no se asusten, estoy por el aire acondicionado, o sea, ya estoy jodida. Entonces, si después del gozo viene el sufrimiento, ¿sabes? Bueno, entonces supongamos que es un bacilo. Los bacilos son las células las bacterias más grandes que existen, ¿sí? Entonces tengo un bacilo. Los bacilos no son como las brucelas. Los bacilos no se pueden meter dentro de la célula, son más grandes que las células, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los bacilos? Son bacterias extracelulares. Entonces, bacteria extracelular de una a su mente. Antígeno exógeno. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todos? Antígeno exógeno, inmunidad de protección, la humoral. ¿Qué pasa con un antígeno exógeno? Entonces, ingresa el antígeno exógeno, ingresó el sistema de inmunidad innata aquí, la innata actuó, pero resulta que logró fagocitarse algunos bacilos, otros no, persistieron ahí, entonces se activó la inmunidad adquirida. Y la inmunidad adquirida quiere decir que se activa el linfocito, y el linfocito te dice o estimulo la humoral o estimulo la célula. ¿Listo? Entonces digamos que aquí el linfocito T dijo, voy a estimular la respuesta humoral. Entonces el linfocito T le dice a los linfocitos B, produzcanme anticuerpos y células de memoria. ¿Hasta ahí vamos? A ver, ¿dónde te quedas? Es un antígeno exógeno. Todos los microorganismos que ingresan, activan primero la inmunidad innata. Todos.
independiente si es exógeno o es endógeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, vamos. Es que esto pues tienen que entender. Todos los microorganismos activan inmunidad innata. ¿Qué hace la inmunidad innata? Inflamación, producción de enzimas, células, moléculas del complemento. Mientras fagocitosis. Mientras la inmunidad innata está haciendo eso, ¿sí? Si el microorganismo persiste, es decir, si no fue suficiente con fagocitarlo, con eliminarlo a través de la inmunidad innata, es decir, va a fracasar la respuesta, porque no logró eliminar al microorganismo. Al final, el objetivo del sistema inmunológico es sacar ese microorganismo, por cualquier medio. Si la innata no fue capaz de hacerlo, pues tiene que activarse la adquirida. ¿Hasta ahí vamos, Sergio? ¿Sí? Ahora, cuando se activa la inmunidad adquirida, ¿qué quiero decir? Que se llaman a los linfocitos, que venga linfocitos. La inmunidad innata no fue capaz, ahora es su responsabilidad. Entonces el linfocito T, ¿qué es capaz de hacer? Reconocer qué tipo de antígeno es. Ah, este es un antígeno endógeno. Respuesta celular. Ah, es un antígeno exógeno. Respuesta humoral. No quiere decir, por ejemplo, en el caso de la brucela, que solo se produzcan células. No, dijimos que también se pueden producir anticuerpos. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos. Pero si en el caso de la brucela, entre la inmunidad celular y humoral, la que terminó defendiendo y eliminando el microorganismo fue la célula. ¿Listo? Ahora hablemos del pasivo. Se activó en los linfocitos T y digamos que los linfocitos T dicen, vamos a activar la respuesta celular. Entonces, activan, llaman a células naturoquina, linfocitos T y linfocitos T. Buenos días. Hola. Hola. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿qué es lo? Como la bacteria está nadando solita, ¿sí? Porque no se va a meter dentro de las células. Digamos que los linfocitos T producen otras células. Pues llegan a las otras células, pero no tienen nada que hacer. Pasarán. ¿Qué necesitamos para que identifiquen la bacteria? Necesitamos anticuerpos. Los anticuerpos se unirán aquí, al flagelo, a todas las partes de la bacteria. Lo opsonizarán. ¿Y para qué lo opsonizan? Para que venga un macrófago y lo fagocite. Y ahí sí lo destruyan. Entonces, acá, cuando son antígenos exógenos, sí sirven los anticuerpos, no solo para diagnosticar la enfermedad, sino para destruir el antígeno. Solo se producen anticuerpos, sí, pero ¿por qué se producen anticuerpos? Porque hay células de memoria que recuerdan. Acá hay anticuerpos también y también hay células de memoria, pero lo que más funciona acá para destruir son los anticuerpos. No, son aparte. Células de memoria B y células de memoria. Independiente, el antígeno siempre va a estimular inmunidad celular y inmunidad memoria. Pero la que va a salvar al individuo es, dependiendo del tipo de antígeno, lo que más se estimula. Si es un antígeno exógeno, lo que salvará y hará que se eliminen los microorganismos son los anticuerpos, o sea, la humoral. Y si es un antígeno endógeno, lo que evitará o salvará al individuo es la respuesta celular. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Entonces, yo les pregunto, en el caso de un estafilococo, ¿cuál es la respuesta de inmunidad adquirida protectora? Es decir, al final del sistema inmunológico, ¿con cuál de sus dos inmunidades
logra destruir al microorganismo. Y entonces estafilococo. No, ese si yo me acuerdo, ese estaba extracelular, pero también es intracelular, o sea, es facultativo. Entonces, celular. Bacilos, Clostridium, Leptospiras, pues son muy grandes. Entonces no son, eran microorganismos extracelulares. Entonces ahí la humoral. ¿Sí? Bueno. Esto ya lo acabamos de hablar. Simplemente recuerden que tenemos piel, mucosas en varias partes del cuerpo, somos parte genitourinaria, respiratoria y digestiva. ¿Sí? Porque es importante recordar dónde tenemos piel, dónde tenemos mucosas, porque ahí van a estar las células de la inmunidad innata, las células de reconocimiento de antígenos. Sí, es que el sistema inmunológico es como un ejército. Entonces, la primera línea de defensa son las células de la inmunidad innata, las que van a estar ahí captando antígenos, reconociendo. Ustedes tienen que entender que no es que ingrese primero una bacteria, después otra y después un patógeno. No, el individuo está en constante interacción con el medio ambiente y con otros individuos. Entonces, en este momento, cada uno de ustedes está enfrentando el reconocimiento de los microorganismos del compañero, de los del medio ambiente, del alimento, ¿sí? de la tierra, de todo el con lo que usted tenga contacto, usted hace un reconocimiento de eso, ¿sí? Hay muchos procesos, por eso incluso hoy en día se está pensando en utilizar ya no una sola tipo de vacuna para un solo antígeno. Entonces, ustedes pueden observar que a veces en los pollitos o en los cerdos ya se les aplica, o en los caninos, de una vez una vacuna extra, una penta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, cuando usted está aplicando una penta, va a generar una respuesta que tiene una vacuna penta para un canino. Entonces, parvo, distemia, puede tener, ¿qué más? Adenovirus, rabia, bueno, digamos, 4. El sistema inmunológico genera una respuesta para la rabia, para el adenovirus, para parvovirus y para distemia. Y en todos esos 4 momentos el sistema inmunológico está determinando cómo va a reaccionar con la inmunidad humoral, con la inmunidad celular, dependiendo del tipo de antígeno. ¿Sí? En todos esos. Bueno, cuando hablamos de inmunidad innata, no se olviden, inflamación, fagocitosis, producción de enzimas, producción de moléculas del complemento. Cuando yo digo enzimas, ¿cuáles pueden ser? El interferón, las lisocimas y las lectinas. Interferón, lisocimas, lectinas. Moléculas antimicrobianas. ¿Dónde encontramos las lisocimas? En la saliva, en las secreciones de las mucosas. Las lisocimas son moléculas antimicrobianas. ¿Sí? Cuando nos hablaban de COVID y el interferón, ¿por qué? Porque el interferón es una molécula antiviral. ¿Listo? Entonces, no le importa qué tipo de virus es el que está ingresando. Simplemente dice virus, produzco más interferón. Bacteria, produzco más lisocima. ¿Sí? Además de todas las moléculas. Respuesta inmunocelular. Entonces, ¿cómo se activa la inflamación? ¿La adquirida es humoral o celular, no? La inflamación es una reacción protectora del tejido vascular para localizar el daño. La inflamación aguda inicia casi inmediatamente al daño tisular y es la primera fase de la curación de la lesión.
La inflamación puede dispararse por el daño celular ocasional o por la presencia de células muertas o agentes nocivos como las bacterias. La inflamación aguda usualmente ocurre antes de que se establezca una respuesta inmune, debido a que inicialmente debe removerse el agente causal del tejido dañado. La inflamación ocurre en dos estadios sobrepuestos, vascular y celular. En el estadio vascular, las arterias y las vénulas cercanas al sitio se constriñen brevemente. Después se dilatan. La dilatación genera congestión que junto con la permeabilidad aumentada lleva el movimiento de líquidos hacia el tejido afectado, dando como resultado los 5 signos clásicos de la inflamación: tumor, calor, dolor y disminución de la función. Al abandonar los líquidos al capilar, la sangre que queda se hace más viscosa, fluye más lentamente y se produce coágulo. El estadio celular inicia con el grupo de fagocitos, células blancas de sangre o leucocitos a la zona afectada. Los leucocitos atraviesan la pared vascular en un proceso llamado emigración. Se cuelan y van al sitio afectado. Los leucocitos acuden por mediadores químicos que los atraen en un proceso llamado quimiotaxis. En el estadio celular se atrapan bacterias o material extraño que haya penetrado, en un proceso llamado fagocitosis. El producto de la fagocitosis, como son plasma y desechos, son exudados que se acumulan causando edema y dolor. Los exudados están compuestos de microcélicos, eritrocitos, con los demás productos de degradación tisular, fibrina y restos celulares. Concurren al sitio mediadores químicos liberados como activadores. Son agentes bioactivos liberados en la respuesta inflamatoria. Los mediadores son derivados de las células o del plasma. Uno de los primeros mediadores de la respuesta inflamatoria celular es la histamina, encontrada en grandes concentraciones en los mastocitos del tejido conectivo, así como basófilos y plaquetas. La histamina se libera como respuesta a la adicción y causa dilatación y aumenta la permeabilidad capilar. La serotonina, el otro mediador celular, también hace acciones similares. Los tres mediadores principales están presentes en forma de precursores que deben ser activados usualmente por enzimas proteolíticas. Las cilinas aumentan la permeabilidad capilar y estimulan los receptores del dolor. El sistema de coagulación atrapa exudados y microorganismos y cuerpos extraños. La cascada de complemento causa vasodilatación y provoca quimiotaxis, que aumenta la fagocitosis. La inflamación aguda comprende una respuesta completa de protección a la lesión, que juntos son el problema de los estadios siguientes de la recuperación, respuesta inmune y reparación de tejidos. Entonces ahí nos queda más claro cómo es que se produce la inflamación. ¿Listo? Entonces la inflamación, hay dos tipos de inflamación. La inflamación pues, es el primer mecanismo de respuesta de la inmunidad innata. La inflamación se divide en inflamación aguda o inflamación crónica. ¿Cuál es la mejor? Pues la inflamación aguda. La crónica me indica que el cuerpo no ha podido eliminar el agente y que la cosa se está complicando, ¿cierto? La inflamación aguda se da en las primeras horas. Gracias a la inflamación aguda observamos los 5 puntos cardinales de la inflamación. Y ustedes miraron que para que haya inflamación va a haber efectos en el sistema, en los glóbulos rojos, porque se activan las cascadas de la coagulación, y efectos en las células blancas, porque migran los neutrófilos y los monocitos homotróficos. ¿Listo? Y que además deben haber unos mediadores, como las serotoninas, las gradaminas, las histaminas, además de las citoquinas. Yo les voy a pasar un artículo que se llama Artículo de los receptores hipotólicos.
Y esto es un ejemplo de, les voy a pedir por grupos para evaluar, este sería el primer taller, recuerden que está pendiente el artículo, ¿sí? Entonces, la próxima semana sí o sí hacemos taller de los artículos, porque eso hay compañeros que ya los tienen listos desde hace un mes y no lo hemos hecho. Pero entonces, para la próxima semana necesito que me entreguen esto. Eso lo van a trabajar esta semana, que es hacer un mapa conceptual. Un mapa conceptual acerca del artículo que yo les voy a entregar de los receptores tipo TOL, que son los receptores, ¿sí?, que se encuentran en las células del sistema de inmunidad innata. ¿Y cuál es la función de los TOL? Reconocer los PAM, los patrones moleculares asociados. Entonces, ese será nuestro primer taller. ¿Listo? Entonces, ¿qué habíamos nosotros dicho de las células como tal? ¿Cómo se comunica una célula con otra? ¿Sí? Los mediadores en el video, ahí se mencionaba que se necesitan unos mediadores para crear el ambiente adecuado para la migración de las células blancas, ¿sí? Ajá, es que necesitamos histamina, serotonina, bradichinina, también necesitamos citoquinas, y estos mediadores, ¿qué hacen? Estimulan la migración de células, inhiben la producción de otras moléculas, estimulan la producción de otras citoquinas. En su momento ya miraremos las funciones de eso. ¿Listo? Entonces, esta es la concepción que yo quiero que ustedes tengan cuando se imaginen a cualquier célula del sistema inmunológico. Sí. Está la célula con su núcleo, pero la única forma que tiene la célula de Sí, se comunicarse activan los con dos, pero otras es es a la través de los celular que se activa. receptores. Pero ¿Sí? entonces Entonces, por necesita ejemplo, receptores, los vamos a extracelulares. encontrar receptores tipo 1, 2, 3, Extracelulares son los grandes, tipo ¿no? 10. Sí. ¿Por qué los Pero receptores son diferentes? Porque reciben cosas distintas. Celular. Entonces, por ejemplo, esta célula tiene un receptor tipo 3 que solo es para el ARN viral. Entonces, este receptor se expresará cuando el antígeno sea un virus, ARN. Hay otros receptores, por ejemplo, el tipo 4, por poner un ejemplo. Este dice que recibe a los lipopolisacáridos, ¿sí? Entonces ahí solo van a ingresar bacterias que tengan lipopolisacáridos. El receptor tipo 5 es para flagelina. Entonces ese receptor, la célula lo expresará cuando la bacteria tenga flagelo, porque el flagelo tiene flagelina, la proteína. Entonces, ¿qué quiero decir? Dentro de la célula, no es que la célula ande con todos sus receptores expresados, no. La célula tiene un banco genético. ¿Cómo vamos a llamar a ese banco genético? También se le dice clúster genético. ¿Y cómo lo vamos a llamar a ese clúster genético? Complejo mayor de histocompatibilidad. Es como un saco lleno de información genética. ¿Y para qué sirve este complejo mayor de histocompatibilidad? Para que cuando la célula vaya circulando y diga, ay, hay una bacteria que tiene flagelo, entonces se va a buscar en sus genes ese gen que expresa un receptor específico para pegarse a la flagelina. Y pum, se expresa, y entonces ahí solo se va a pegar la flagelina de la bacteria. ¿Sí? Recuerden que los microorganismos se destruyen, se desmenuzan. Entonces va a quedar flagelina, lipopolisacárido, peptidoglicano, todo va a estar volando. ¿Y a dónde va a ir a parar eso? Pues a los receptores de la célula, pero los receptores específicos. Si la célula tiene expresado un receptor para la flagelina, ahí no se puede pegar el peptidoglicano, ahí no se puede pegar el filip, no, solamente la flagelina, que son receptores específicos, ¿sí? Puede ser que hayan receptores que sean del mismo tipo, pueden ser que haya cientos en la célula. Entonces, por ejemplo, para ARN viral, para ARN
viral, para ARN viral. Puede ser que haya varios receptores cumpliendo la misma función. Puede ser que haya receptores con funciones diferentes. Puede haber una copia de un solo receptor o varias copias del mismo receptor. Eso depende de la información que esté encontrando la célula, ¿sí? Pero entonces así es como funciona. Entonces aquí tenemos los puntos claves del reconocimiento de un agente invasor. Estos puntos claves los pueden encontrar ya en el libro de PISA. Al inicio de cada capítulo habla de unos puntos claves. Eso es lo más importante en cada capítulo. Estamos hablando de inmunidad innata. Entonces dice, el cuerpo reconoce la invasión por microorganismos debido a moléculas comunes que expresan en su superficie y por sus ácidos nucleicos característicos. Estas moléculas que tienen los microorganismos y esos ácidos nucleicos se denominan PAM, patrones moleculares asociados a los patógenos. Ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Y se sabe que estas PAM se reconocen, también se reconoce la aparición de moléculas ligadas a los tejidos dañados. Entonces, existen varias formas de reconocer a un microorganismo. El microorganismo ingresa y se fagocita, se destruye un reconocimiento. El microorganismo ingresó, por ejemplo, una bacteria gram negativa, murió en el tejido y al morir liberó su LPS. Es decir, el sistema de inmunidad innata puede reconocer al microorganismo o a los productos producidos por ese microorganismo, ¿sí? Como exotoxinas, endotoxinas, todo eso. Entonces, gracias a que está el microorganismo o a todas las moléculas que el microorganismo libera, el sistema de inmunidad innata hace ese reconocimiento. ¿Quién reconoce a los PAM? Los receptores tipo TOR. ¿Y dónde se encuentran ubicados los receptores? En las superficies. Lo acabamos de ver, la célula con sus receptores. En las superficies celulares. Entonces, la mayor parte de los receptores son externos. Y hay unos receptores que no se llaman TOL, sino se llaman NOD, N-O-D, que son receptores internos. ¿Sí? Pero la mayor parte son los receptores TOL. ¿En qué células encontramos los receptores tipo TOL? Principalmente en los macrófagos, en las células CD, que son las células dendríticas, también en los mastocitos. Entonces, macrófagos, células dendríticas y mastocitos son considerados células centinela. Son considerados células centinelas. Cuando las personas que han ido a prestar servicio militar, los centinelas, ¿quiénes son? Los que cuidan. Entonces, ¿dónde van a estar ubicadas estas células dendríticas? Estos mastocitos y estos macrófagos, ¿dónde? En el cuerpo del individuo, ¿dónde? ¿En qué lugares estratégicos? En las mucosas. Porque por ahí es que se nos van a estar ingresando. Por ahí se van a estar ingresando los microorganismos. ¿Y cuáles son las mucosas? Ya lo acabamos de ver en una diapositiva. La genitourinaria, la digestiva, la respiratoria. En todas estas mucosas hay ¿qué? Células centinelas. ¿Y cuáles son las células centinelas? Macrófagos, mastocitos y células dendríticas. ¿Listo? ¿Y qué característica tienen las células centinela? Que tienen en su superficie alta cantidad de receptores tipo TOL. Y los receptores tipo TOL, ¿a quién reconocen? A los PAM. Muy bien. Atrás, ¿estamos? ¿Sí? Listo. Te faltó la P.
A ver, Pan. en las mucosas La P. hay células Sí. centinela. Ya. Las células centinela tienen muchos receptores tipo TOL y son 3 tipos de células: macrófagos, mastocitos y células CD o dendritas. ¿Los dice? Estas células tienen Las en su dendritas superficie son muchos DC. TOL. No sé, o cómo se dice. Sí, los es TOL, de ese, sino que está en ¿Qué inglés. hacen? Reconocen los PAM. ¿Qué son los PAM, Sergio? Leas el primer párrafo de esta idea. La ecuación del microorganismo que lleva las moléculas comunes que expresan en la superficie. Hasta ahí. Los PAM son los patrones que tienen los microorganismos. ¿Cuál es el patrón de los gram positivos? El peptidoglucámico. ¿Cuál es un patrón de los gram negativos? El LPS. ¿Cuál es el patrón de los virus? Las proteínas que tengan, si son virus RNA o virus DNA. Entonces es el patrón general que es reconocido por estos TOL. ¿Listo? Y si no puede reconocer el TOL estos patrones generales, recuerden que también el sistema inmunológico puede producir no solo los PAM, sino las moléculas producidas por estos microorganismos. ¿Listo? Bueno, entonces dice que las señales recibidas desde los, esto es el receptor de los linfocitos, ¿sí? Inducen a las células centinelas y a su activación y la secreción de numerosas moléculas diferentes. Algunas de estas moléculas son citoquinas que activan el proceso de inflamación. Bueno, entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? Nosotros no podemos contemplar que el sistema de inmunidad innata está separado de la inmunidad adquirida. Cuando se activa la inmunidad innata, mientras esta actúa, le está dando el tiempo a que la adquirida empiece a funcionar. Pero se necesitan los dos. ¿Por qué se necesitan? Porque la inmunidad innata, para poder producir citoquinas, que son las moléculas de la modulación inflamatoria, necesita que se activen los linfocitos. ¿Sí? Entonces, los linfocitos también tienen en su superficie unos receptores. Y como hay dos tipos de linfocitos, pues vamos a tener receptores tipo T y receptores tipo B. Si el linfocito es T o el linfocito es B. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el punto de unión entre la inmunidad innata y la adquirida? Cuando intervienen los linfocitos T, solo los T, a través de sus receptores. Entonces, los linfocitos T tienen los TLR. ¿Qué quiere decir TLR? Los receptores de un linfocito T. Esos receptores de un linfocito T se activan ¿para qué? Para inducir, miren el efecto. El linfocito T, o sea, yo tengo aquí una célula, que es una célula centinela, con sus receptores que los acabamos de ver, ¿sí? Y resulta que esa célula va a estar recibiendo ¿qué? Entonces el flagelo, el LPS de la bacteria, o si es un virus, el ARN viral, dependiendo del antígeno que sea. ¿Listo? Ahora, para que esta célula sea más eficiente, necesitamos que haya un ambiente adecuado. ¿Quién da el ambiente adecuado? Las citoquinas, ¿sí? Pero para que las citoquinas se produzcan, ¿sí? Necesitamos que en el medio existan linfocitos T que tengan receptores, ¿sí? Y estos receptores, ¿cuál va a ser su función? Hacer que estas células centinela produzcan cantidades de citoquinas. Induce a las células centinela para que se activen y secreten citoquinas para el proceso de la inflamación. Entonces miren cómo los dos procesos se ayudan, tienen sinergia, ¿sí? Entonces se va a tener el linfocito T, va a tener unos receptores y con solo expresar sus receptores esta célula va a producir, por ejemplo,
citoquina tipo L1 que se va a pegar aquí. Y así esto se está estimulando. ¿Listo? Último, las citoquinas, existen diferentes tipos de moléculas inflamatorias. Las citoquinas se conocen algunas como proinflamatorias, ¿sí? Es decir, sí o sí en cualquier inflamación yo voy a necesitar de estas citoquinas. ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias? El DNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina tipo 1 y la interleucina tipo 6. Esos sí o sí tienen que estar en inflamación. Esas tres, por eso se les llama citoquinas proinflamatorias. ¿Que pueden estar otras? Sí, hay numerosas citoquinas, pero las que nunca pueden faltar son estas tres. ¿Listo? ¿Y para qué se producen las citoquinas? Las citoquinas inmunomodulan el proceso. Gracias a las citoquinas hay activación celular. Gracias a las citoquinas se estimula la migración de células blancas. Pero también gracias a las citoquinas se producen todos los efectos vasculares, de la inflamación. Ustedes miraron ahí en el video que inicialmente ¿qué pasaba con la irrigación sanguínea? Se constriñía y después se expande. ¿Para qué se expande? Porque ¿cómo creen ustedes que a este sitio que está inflamado, cómo creen que van a llegar las células blancas? Pues a través de la sangre, no hay de otra. ¿Sí? Y ustedes creen que normalmente está el flujo sanguíneo, y ustedes creen que normalmente un neutrófilo va a atravesar el capilar y va a llegar al sitio de inflamación. No, por eso en el video se miraba que de repente la sangre se vuelve más espesa y las células empiezan a lentamente disminuir su velocidad, y en el momento en que disminuye su velocidad pueden pasar a través del endotelio vascular, como si se abriera un huequito para que pase células blancas y células rojas. ¿Sí? Y entonces todos los cambios del incremento sanguíneo local, todos los cambios de la permeabilidad vascular también se dan gracias a las citoquinas. Entonces, en conclusión, pasaría eso. Hay algunas cosas que ya las conocen. Ingresa el microorganismo, vienen unos PAN. ¿Quiénes detectan los PAN? Los TOL de las células centinela. Allá atrás, ¿cuáles son las células centinela? Yes. Pero eso era De cuyo las células centinelas. Están los macrófagos. Están. Ay, no me acuerdo más. Ya me puse nervioso. ¿Listo? Las células dendríticas. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué decía el primer párrafo que leyó Sergio? Los TOL de las células centinela reconocen los PAN. Y si no reconocen los PAN, reconocen todos los productos químicos, las sustancias producidas por el microorganismo. Por cualquiera de los dos mecanismos, ¿sí?, se activan las células centinela. Cuando la célula centinela está reconociendo los PAN, lo hace a través de los TOL. Pero cuando la célula centinela reconoce los productos de una bacteria, llámese endotoxina o toxina, lo hace a través de las alarminas, que son las sustancias de alarma. Entonces miren aquí que ya usted en este punto tiene que acordarse de todo lo que yo he dicho, porque ahorita voy a empezar a meter cositas adicionales. Y si se perdió en esa parte, pues ya es difícil, se lo entiende, ¿no? Entonces, si las células centinela reconocen los PAM, lo hacen a través de los TOL. Si las células centinela
las sustancias que produce la bacteria. Dañan el tejido. Entonces, ¿quiénes actúan ahí? Las alarminas. ¿Listo? Alarminas. Acá, en esta, aquí que hablábamos que los linfocitos son importantes, también los receptores tipo TOL de las células centinela, esos también estimulan la producción de citoquinas, ¿no? Es una de sus funciones, para que nos vayan. Bueno, entonces aquí, se activaron mis células centinela. ¿Qué funciones cumplen las células centinela? Entonces decía por un lado, producción de citoquinas. ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias? Sin leerlas, ya aprendí. TNF, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6. Sencillito. No es más. ¿Listo? Listo. Se activan las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué hacen las citoquinas proinflamatorias? Llaman a las células fagocíticas, intervienen en respuestas sistémicas. ¿A qué células fagocíticas llamarán? A los neutrófilos. Después de llamar a los neutrófilos, si los neutrófilos no fueron eficientes, llaman a los monocitos o macrófagos. ¿Y cuál es el resultado de que las citoquinas hayan permitido la migración de células fagocíticas? Pues la fagocitosis y al final, cuando se llaman los macrófagos, la reparación de los tejidos. Y listo, se solucionó y ya no hay inflamación. ¿Sí? Cuando yo digo que las citoquinas intervienen en las respuestas sistémicas, es que las citoquinas están involucradas también con esos procesos febriles, con esos procesos inflamatorios, con esos procesos de cambios vasculares que hay en los sitios de inflamación. Entonces, es importante que existan citoquinas. ¿Por qué? Porque a través de esas respuestas sistémicas también se va a estimular la producción de neutrófilos, la producción de macrófagos. ¿Y para qué actúan los neutrófilos y macrófagos? Para la fagocitosis, y van a estar destruyendo las bacterias. Y finalmente, a través del mismo mecanismo, también las citoquinas colaborarán en el proceso de reparación tisular. Y habíamos dicho que las citoquinas son importantes por los cambios vasculares. ¿Qué permiten los cambios vasculares? Que puedan pasar neutrófilos que normalmente no lo hacen, que puedan llegar, imagínense un macrófago que es tan grande, que pueda pasar el endotelio, los vasos sanguíneos y llegar a ese sitio. ¿Para qué? Para hacer destrucción de bacterias y reparación tisular. Entonces las citoquinas cumplen varias funciones, y también las moléculas vasoactivas. ¿Cuáles eran las moléculas vasoactivas del video que acabamos de ver? La histamina, la serotonina y también la bradykinin. ¿Sí? Entonces, todo eso, mire que todo eso se desprendió porque se activaron las células centinela. Entonces sucedió una cascada inhibidora. Células centinela llaman a moléculas vasoactivas, llaman a citoquinas, cambios vasculares, migración de células, respuestas sistémicas, todo eso para la reparación tisular. Y ya. Entonces, eso es entender la respuesta. Listo. Entonces, las células centinela son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. ¿Sí? Recordemos cómo son las bacterias: la gram negativa, gram positiva, las ácido alcohólico resistentes. Todas estas estructuras son los PAM, son los patrones asociados. ¿Sí? Entonces, en una bacteria gram negativa, el PAM es el lipopolisacárido, lípido A, las porinas, la capa del peptidoglucano, la membrana citoplasmática, la flagelina, todo eso son los PAM. En una gram positiva, el ácido teitoico, el peptidoglucano. En una bacteria ácido alcohol resistente. ¿Cuáles son las bacterias ácido alcohol resistentes? Les pregunto.
¿Cuáles? ¿Cuáles? Mycobacterium y nocardia. ¿Sí? ¿Qué tenían de diferente esas bacterias ácido alcohol resistentes a las otras? Miren, las porinas son mucho más grandes, pero tienen ácido micólico, más grasas y más ácido micólico en su. Son más gruesas. ¿Listo? Entonces, todas esas estructuras que se han mantenido evolutivamente durante muchos años en las bacterias, ¿sí? Desde hace más de 2.000, 3.000 años, las bacterias gram negativas han tenido el EPS. Todas esas estructuras que se han mantenido durante muchos años, esos son los PAM, los patrones asociados a los microorganismos. El problema es que una bacteria mutara, entonces ya se alteró su PAM, el sistema de inmunidad innata tal vez no lo va a reconocer. ¿Sí? Pero lo básico, lo que siempre ha estado, obviamente lo va a reconocer. Entonces mire cómo funciona. ¿Cómo me explicarían ustedes esa diapositiva? ¿Ah? Bueno, ese ejemplo es un ejemplo de una bacteria gram negativa o gram positiva. Gram negativa. ¿Por qué gram negativa? Tiene el EPS. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el EPS? Bueno, entonces está ingresando el LPS de la bacteria gram negativa. ¿Y qué es que ingresa el LPS de la bacteria gram negativa? Vámonos a la gram negativa. Está ingresando el lipopolisacárido. Todo eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Traten de explicar. El EPS se une a esos receptores que no se El TLR4. Ay, ustedes se no lo anotaron. Ese no lo noté. No pasa. A ver, les voy a leer textual y ustedes me lo van a explicar con sus propias. ¿Qué Sirac? Observamos un LPS bacteriano de una bacteria negativa que se une al receptor, ¿qué receptor? TOL. Que se une al receptor TOL de quién? ¿Quién tiene el receptor TOL? Una célula centinela. Y otra vez, Adrianita, ¿cuáles son las células centinela? Los mastocitos y las dendríticas, células Y los dendríticas y macrófagos. macrófagos. ¿Listo? Entonces, esta puede ser cualquiera de esas células. Miren lo que hace ya la célula. La célula centinela expresa el receptor TOL. En este caso, está expresando el receptor tipo 4, dice. Receptor TOL tipo 4. Ese debe ser un receptor específico para el LPS. Y miren que el receptor, en la parte donde se engancha el antígeno, tiene la misma forma del antígeno. Si el antígeno tuviera una forma distinta, no entra ahí. Es decir, si lo que está ingresando es una flagelina, pues no va a entrar aquí. Se va a pegar a otro receptor para flagelina o para el LPS. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. En el momento en que eso es como cuando uno mete la llave a una puerta y abre. Eso se necesita, ese contacto de la parte antigénica con el receptor. Entonces, en este momento que se produce eso, ahí es como si usted insuflara la radio. Ahí mismo se produce una señal inmune. Cuando se une el TOL con el PAM. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer esa señal inmunológica? Esa señal inmunológica, en este caso, las células de centinela, es importante para activar un gen, que es un gen llamado el gen kappa B. Y este gen kappa B, ¿sí?, es un gen de transcripción.
Este gen kappa B se utiliza para codificar 3 citoquinas importantes. ¿Cuáles creen ustedes que son las citoquinas que se van a codificar aquí? Las más importantes. 1 y la 6. Es decir, que el EPS se une al receptor picotol de la célula dendrítica, activa. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de las células hay un banco de genes? Entonces, cuando esto se pega, se une, abre la llave para que del banco de genes salga y se active el gen kappa B. El gen kappa B lo que hace es finalmente ayudar a que se produzcan, ¿qué? Las 3 citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Entonces, hay una transcripción de genes nuevos y entonces, ¿para qué se produzcan? El precursor del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 1 y de la interleucina C, y estas van a dar lugar a la forma activa de cada citoquina. O sea, la misma célula dendrítica, macrófago, mastocito, es capaz de producir las citoquinas. ¿Pero las va a producir así de la nada? No. Solo las produce cuando ha sido activada. ¿Y quién la activa? El receptor. El antígeno. Cualquiera, la flagilina, el LPS, el ARN viral, cualquiera. A través de su receptor. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Listo? Pero miren aquí en la diapositiva que solo se activan las citoquinas proinflamatorias. No. Dice que también se activan las caspasas. Y también dice que se activa toda una cadena del óxido nítrico. Entonces, ¿qué pasará ahí? Dice, este proceso también actúa para codificar los genes, en esta parte, que codifican el óxido nítrico y la producción de prostaglandinas y de leucotrienos. Entonces, por un lado, citoquinas, por otro lado, óxido nítrico y por otro lado, prostaglandinas y leucotrienos. ¿Listo? Ya sabemos cuál es la función de las citoquinas. ¿Qué harán las caspasas? Esas sirven para la inflamación y la vía de las caspasas son otras moléculas también para las vías inflamatorias. Hay muchos tipos de caspasas, pero su función está íntimamente ligada con la inflamación. O sea, viene a complementar la función de las citoquinas. Si un individuo tiene inflamación, ¿qué va a tener? Citoquina 1, 6, factor de necrosis tumoral y va a tener caspasas. ¿Sí? Si un individuo tiene inflamación, ¿qué va a producir? Óxido nítrico, prostaglandinas y leucotrienos. ¿Sí? Y todo eso gracias a quién? A las células sentinela. ¿Entendido? Listo. Entonces, receptores tipo TOL se ubican en las células sentinelas. Existen al menos 14 tipos diferentes de receptores tipo TOL, ¿sí? Y lo que yo les había dicho, a veces un receptor solo es específico, como lo llamamos el tipo 4, para los LPS. ¿Sí? Ahí están viendo rápido. Miren aquí. Ay, qué. Esta es la célula sentinela, que puede expresar todos esos receptores. El tipo 4 es para los lipopolisacáridos. Pero digamos que lo que ingresó fue un virus RNA. Para ese virus pueden expresar el receptor TOL tipo 3, TOL tipo 7 o el 8. Si el virus no es RNA sino DNA, el que se activa es el receptor TOL tipo 9. ¿Qué más? Si es una bacteria gram positiva, ¿qué es lo que más tiene? Peptidoglucano. Recuerden que los patrones moleculares asociados
son esas estructuras que evolutivamente se han mantenido durante 1000 años. ¿Qué se ha mantenido en los virus? RNA. Pueden cambiar sus proteínas, pero el virus tiene material genético RNA. Si no, no fuera RNA. ¿Sí? ¿Qué se ha mantenido en las bacterias gram negativas? Es el lipopolisacárido. Todas las gram negativas tienen LPS. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no quiero que se olvide. Lo que estamos nosotros explicando es que llegó una fracción viral y el virus sRNA aquí se une. ¿Y el resultado qué va a ser? Que la célula produzca óxido nítrico, leucotrienos, prostaglandinas, caspasas, citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Si lo que ingresó fue una bacteria gram positiva, ¿cuál va a ser el resultado? Está utilizando un receptor diferente, pero el resultado es el mismo. Leucotrienos, prostaglandinas, óxido nítrico, caspasas, citoquinas. Si lo que ingresó fue la flagelina, el mismo resultado. Si ingresó una bacteria gram, el mismo resultado. Entonces miren que aquí la célula es capaz de hacer un reconocimiento general del microorganismo. Pero la célula no es capaz de decir es un virus RNA llamado retrovirus tipo tal. No, solo identificó que el material genético es RNA y en consecuencia produjo lo mismo para todos. Por eso la inmunidad innata no es específica, es general. Sea un virus, sea una bacteria, sea un parásito, reacciona de la misma forma. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo es apenas la primera parte de la inmunidad innata. Más de 14 receptores diferentes, eso lo van a poder verificar en el artículo que les voy a compartir. Los TOL pueden ser de superficie celular o internos, y si son internos, habíamos dicho que se llaman NOD. ¿Qué más? ¿Cuál creen que es la función de los receptores NOD, que son los internos? ¿Qué tipo de antígenos permitirán el reconocimiento de los internos? Ahí lo dice. Los TOL internos, a estos TOL internos los vamos a llamar, NOD. ¿Sí? NOD. Reconocen el material vírico. ¿Cómo? Le volvamos. Bueno, me gusta que me pregunten porque así miro yo que están entendiendo. ¿Todos estos receptores de una célula centinela son TOL o no? TOL. Pero habíamos dicho que hay unos NOD. ¿Dónde están los NOD? Aquí adentro. Expresados en la parte interna. ¿Sí? Y esos receptores tipo NOD son para reconocer el material genético viral. Entonces, pongamos el ejemplo. Si mis dibujos no son tan buenos. Digamos que esta es una célula centinela que estaba. ¿Por dónde ingresa el virus del parvovirus? ¿Por qué mucosa ingresa? Normalmente. Oral, ¿no? Listo. Entonces ahí en la mucosa oral estaba la célula centinela y atrapó el virus. Entonces la célula centinela atrapó el virus. ¿Dónde va a estar el virus? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde vive el virus? ¿Afuera o adentro de la célula? Dentro. Entonces el virus va a estar aquí. ¿Sí? Habrán otros fragmentos virales que puedan ser atrapados por aquí. Bueno, el virus del parvovirus es un virus DNA o RNA. Es un virus DNA. DNA. Ah, ¿ven? Entonces ahorita sí era importante aprenderse lo que la profe dijo.
receptor no pudo atrapar los virus con este receptor tipo 9, sino que el virus logró meterse dentro de la célula. Cuando se metió en la célula, nadie lo puede reconocer porque estos van a estar afuera, reconociendo lo que llegue por fuera. Entonces, en ese momento, el banco de genes va a expresar un receptor tipo no, que sí pueda reconocer la partícula viral que está dentro de la célula. Entonces, los receptores tipo NOL cumplen esa función, principalmente la detección del tipo viral, si es DNA o RNA. Son reconocimiento interno. ¿Quedó entendido? ¿Sí? Miren los diferentes tipos de receptores. Estos son los que están ahí expresados en la primera imagen que les indiqué, los tipos de receptores tipo TOL, que ya hay más de 14. Aquí están 10. El tipo 1 reconoce lipoproteínas, el tipo 2 el peptidoglicano y el tipo 3 ARN viral y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, miren, un TOL tipo 2 puede ser específico para varios, para una sola cosa, como el tipo 1, solo lipoproteínas. Pero el tipo 2 es más amplio, reconoce peptidoglicano, lipoproteínas bacterianas, LPS de algunas bacterias, ¿de qué bacterias? De las espiroquetas, micobacterios, proteínas del choque. Ese puede reconocer más cosas. ¿Listo? Una vez el TOL se une al PAM, cuando yo digo el TOL se une al PAM, quiere decir que el ligando del TOL es el PAM. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ligando, chicos? Ligando es dónde se va, con qué se va a unir el receptor. Si el receptor se une con el lipopolisacárido, entonces el ligando del TOL es el lipopolisacárido. Si el receptor se une con el RNA viral, pues el RNA viral es un ligando. ¿Sí? Entonces los ligandos pueden ser específicos o pueden ser variados. ¿Para qué necesito que el receptor TOL se una a su ligando PAM? Para desencadenar la señal inmunológica. Eso es lo que yo necesito. Si no, no hay información y la célula no va a saber qué hacer. Entonces ya entendimos que esa señal en las células centinelas sirve para la transcripción del factor kappa beta, que finalmente se producirá. ¿Qué produce esa activación del kappa beta? Citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, caspas, oxidonina. ¿Sí? Y finalmente eso es lo que se produce. ¿Listo? Bueno, digamos algo que no hayamos. Bueno, ¿desde dónde se pueden expresar los TOL? ¿Sí? A veces pensamos que necesitamos que las células ya estén maduras para que expresen su TOL, pero resulta que en la médula ósea ya se pueden realizar respuestas antígeno-anticuerpo. Y eso es buenísimo, ¿sí? Porque indica lo evolucionado que está nuestro sistema inmunológico. Entonces es por eso que los TOL se pueden expresar desde las células madres hematopoyéticas en la médula ósea, ¿sí? Donde ahí, ¿qué se producen en las células madres? No solo todos los leucocitos, todos los tipos de leucocitos, ¿sí? Entonces ahí las células que vayan a cumplir este papel de célula centinela, pues ya podrán expresar sus receptores tipo TOL. Y esa también es una explicación de por qué en las infecciones hay leucocitosis, ¿sí? Porque necesitamos muchas células blancas expresando estos receptores TOL, como los macrófagos principalmente. ¿Sí? Los macrófagos. Receptores tipo NOD. Los NOD también se denominan NOD o NLE. Son receptores de reconocimiento interno de patrones del interior celular. A diferencia de los TOL, pues estos NOD no pueden detectar lo extracelular, es decir, los NOD son más limitados.
Porque si los TOL podrían detectar virus, bacterias, parásitos, los NOD solo pueden detectar virus. Entonces son más limitados, ¿sí? Y también es útil para los virus, pero recordemos que hay que bacterias intracelulares obligadas, como las riquecias y las clamidias. Entonces, en ese caso también sirven los NOD para todos los virus y para esas bacterias intracelulares. ¿Listo? ¿En qué otros casos pueden servir los NOD? Cuando hay una célula cancerígena. Porque la célula cancerígena es un antígeno, es una célula alterada, no es normal. Y está alterada por dentro. Entonces ahí pueden servir también los tipo NOD. Miren los diferentes tipos de receptores NOD. Tenemos el CD14, el NOD1, el NOD2, proteínas de reconocimiento de peptidoglicano, CD1 y otras. También todas con ciertas funciones. ¿Listo? ¿Qué me interesa? De los receptores, sí, los tipo TOL, sí necesito que se aprendan cuál es su ligando. ¿Sí? Los NOD no, pero sí que entiendan qué tipo de estructuras pueden reconocer. No hacia el pie de letra, pero los TOL sí. ¿Listo? Proteínas de reconocimiento del peptidoglicano. Bueno, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los TOL de reconocimiento de peptidoglicano? De la fotito que habíamos visto. Tipo U. No, ya me lo Entonces, aprendí. tenemos la célula con sus TOL que reconocen a las bacterias. Listo. Resulta que en el caso de las bacterias que tengan tanto gram positivas como gram negativas, también existen unas proteínas que se llaman proteínas de reconocimiento bacteriano. Además de los TOL, la célula centinela puede producir estas proteínas. Estas proteínas se pueden unir a los peptidoglicanos bacterianos. ¿Y por qué es importante que se produzcan estas proteínas? Porque estas proteínas ayudan a la producción de sustancias antimicrobianas que se llaman las defensinas. Entonces tengo la célula centinela con sus receptores. Por el receptor tipo 1 se van a unir las gram positivas. Por el receptor tipo 4 el electrón, ¿cierto? Pero si la bacteria, si el microorganismo que está ingresando es una bacteria, además de los TOL y de este reconocimiento que ya hemos hablado, además de eso, deben producirse unas enzimas, unas moléculas de defensa, que se llaman las defensinas, que son moléculas antimicrobianas. ¿Sí? ¿Y quiénes ayudan a la producción de esas moléculas antimicrobianas? Las proteínas de reconocimiento de peptidoglicano. Entonces, tengo yo mi célula con sus receptores, células centinela receptores, y aquí se va a unir si es una bacteria gram positiva o si es una gram negativa, se va a unir por acá. Ya se produce todo lo que miramos, pero en el medio ambiente van a venir unas proteínas, ¿sí?, que se llaman de reconocimiento del peptidoglicano, producidas por la misma célula. ¿Y qué es lo que van a hacer estas? Hacer que la célula produzca defensinas. Entonces, esas defensinas son sustancias antimicrobianas que matarán todas las bacterias que estén por ahí. Entonces, miren cómo la respuesta se va ampliando, ¿sí? Y los efectos son en esa célula, pero también en el medio ambiente. Todo va a ser por un lado defensinas, por otro lado van a estar los receptores actuando,
van a llegar más macrófagos, van a llegar más neutrófilos, van a hacer la fagocitosis, ¿sí? Porque aquí solo hemos estado hablando del primer paso, lo que hacen las células centinela. Ahora nos falta ver qué hacen ya los neutrófilos y los macrófagos. Y después, ¿qué hacen los? Profe, linfocitos. o sea que ese receptor solo es para peptidoglucano o puede ser para cualquiera, por ejemplo, flagelina o como... Bueno, ¿Puedo volver a explicar? Por Dios. aquí. La célula centinela tiene receptores para virus, para células para bacterias gram positivas, gram negativas, para la flagelina, para todo lo que quiera, ¿sí? Pero cuando lo único que está llegando es una bacteria, independiente de la bacteria que sea, ¿sí? Ingresó una bacteria. ¿Qué es lo que hace la célula centinela? Dice, bueno, esta bacteria, ¿qué PAM tiene? Ah, es una bacteria con una gruesa capa de peptidoglicano. Entonces aquí se va a unir en el T1 el peptidoglicano. No, no era una bacteria gram positiva, era una bacteria gram negativa. Se unió acá. ¿Listo? Pero lo que yo quiero decir es que lo que está entrando es una bacteria. Si lo que está entrando es una bacteria, independiente de la bacteria que sea, además de este proceso que acabamos de ver, que el DOL recibía el PAM y que se producía el efecto del kappa y toda la producción que miramos, además de todo eso, en este medio, además de todo esto, también en la célula se va a activar la producción de otras sustancias. ¿Qué sustancias? Unas proteínas que se llaman proteínas de unión bacteriana. ¿Y qué función van a cumplir esas sustancias? Van a producir defensinas. ¿Y qué hacen las defensinas? Son moléculas antimicrobianas que van a salir. Entonces tengo mi célula centinela produciendo defensinas que van a matar a las bacterias que estén alrededor. ¿Sí? O sea que esto no es lo único que está haciendo la célula centinela. También va a producir sustancias para que maten todas las bacterias que están alrededor. Pero si lo que está entrando es un virus, no, solamente hace ese reconocimiento. ¿Listo? Entonces existen proteínas especiales, que son estas. Proteínas de reconocimiento de peptidoglicano. ¿Y dónde van a estar esas proteínas? O sea, ¿quiénes pueden producir esas proteínas? Las células centinela, pero también algunos neutrófilos. Entonces miren qué importante es que entendamos que no está sola la célula centinela. Que cuando la célula centinela se activa, esa activación finalmente sirve para que haya migración de neutrófilos y de monocitos. ¿Y por qué necesito que ellos lleguen? Porque ellos van a hacer fagocitosis. Pero también, ¿por qué necesito que lleguen? Porque ellos también van a estimular la producción de las defensinas, además de las células centinelas. ¿Sí? Y se dice que, en el caso de los bovinos, ¿sí? Se dice que los bovinos son una especie animal que es mucho más resistente a las infecciones que, por ejemplo, los equinos. Y entonces, y en efecto, cuando usted vaya a operar una vaquita, a las horas ya la vaquita está parada o sigue comiendo, o sea, es una resistencia a las infecciones, pero usted vaya y trate un equino y no le hace un buen postoperatorio, el equino se muere. El equino es supremamente sensible a las infecciones. Entonces se dice que tal vez esa resistencia a las infecciones puede deberse a que en los bovinos se produce una alta cantidad de proteínas de reconocimiento de peptidoglicano. Proteínas que reconocen las bacterias gram positivas y las gram negativas, ¿sí? Y que estas proteínas son defensinas, es decir, que en el bovino hay más neutrófilos, hay más células centinela produciendo defensinas.
Y eso hace que el bovino sea más resistente a las infecciones, porque va a matar mayor número de microorganismos que otras especies animales. Se dice que los neutrófilos se les llama vírgenes, pero son los neutrófilos realmente van, cometen su... Es decir, si un neutrófilo ya fagocitó, difícilmente producirá defensinas. Tiene que ser que sea nuevo el neutrófilo, recién esté circulando en el sistema, recién esté en la sangre. ¿Listo? Para que Si es por eso se me cansa. De Es nuevo. Si ves que entre más nuevo, más produce. Más defensivas, ¿no? Los tipo NOD, que otra NOD o NLE, ¿no? Hay otros receptores que se llaman los RIG, R-I-G, ¿sí? Que son reconocimientos de patrones moleculares asociados a las bacterias que pueden estar en el citoplasma. Estos también pueden reconocer los virus y estos receptores RIG tipo RIG, que son un tipo de receptor tipo NOD, o sea, ¿se acuerdan esta tabla de acá? Si les digo algo diferente, ya se ya dentro de los receptores tipo NOD que dijimos que solo podían identificar Virus. Hay un subtipo que es los receptores tipo RIG, R-I-G. Esos son los más especializados en reconocer el ARN viral. Pero también tienen otra función, y es que cuando se activa el receptor tipo RIG, ese va a ayudar a la producción de altas cantidades de interferones. ¿Y que habíamos dicho que hacían los interferones? Los interferones son citoquinas, ¿sí? Me perdí. Son citoquinas antivirales. Entonces miren que es bien congruente el sistema inmunológico. Si lo que está ingresando son bacterias, entonces se activan los receptores en las bacterias y la célula estimula la producción de defensinas. Pero si lo que está entrando es un virus, no se van a activar los receptores TOL de las bacterias, sino los virales. Y dentro de ellos los NOD. Y cuando se activa el NOD, pues también produce la producción hace que se produzca interferón. Porque la defensina, ¿qué va a hacer? La defensina es una molécula antimicrobiana. Las defensinas solo van a servir para las bacterias. Pero si lo que está entrando es un virus, ahí no van a servir las defensinas, sino los interferones. ¿Sí? Y así, pues hay muchísimos más ejemplos. ¿Cuáles son los PAM más comunes? ¿Sí? Entonces, el ADN en las bacterias, el ADN bacteriano, el lipopolisacárido de superficie. Estos PAM más comunes que hacen, inducen la inmunidad innata. No actúan directamente en las células. Primero se unen a las proteínas de unión del MPS en el suero, que vamos a explicar, y después se desarrollan los mecanismos. Entonces, creo que habrá un dibujito ahí. Entonces la noticia es esta. Nosotros habíamos acabado de mirar esta imagen. Por eso me tienen que seguir así, pero allí. Para nosotros fue fácil decir el LPS se unió al receptor TOL, ¿cierto? Resulta que esto no es tan fácil. Vamos a ver por qué no es tan fácil. Entonces, mira, si la bacteria es una bacteria gram negativa, la bacteria, o sea, todos los microorganismos que ingresan se van a fragmentar. ¿Listo? Eso se llama procesamiento, están fragmentados. Entonces, si la bacteria es bacteria gram negativa, es decir, que tiene un LPS, ese LPS no se une directamente al TOL del LPS.
En las bacterias gram negativas, el LPS necesita unirse a una proteína del suero. ¿Y cómo se llama esa proteína? Pues proteína de unión al LPS. Solo cuando el LPS se une a esta proteína, ahí ya es capaz de unirse ¿a quién? Al receptor de la célula sentinela. Entonces no es que llegó ahí, calzó y ya. Si es gram negativo, si es una bacteria gram negativa, busca en el suero una proteína de unión, se une y ahí ya unidita va a ese tono. ¿Listo? Y entonces, si viene el LPS y quiere unirse aquí solito, no va a producir la señal de activación celular. Solo si hace ese mecanismo. ¿Listo? Y entonces ahí sí les pregunto, ¿cuál será el resultado de esa unión? Al final, ¿cuál es el resultado de esa activación? Ya lo saben. Citoquinas, óxido nítrico, prostaglandinas, caspasa, ¿cuáles son las proteínas que Óxido nítrico. Vamos chicos, porque les enseñó. Pasas. Y eso que se los estoy desmenuzando lo que más ¿Qué fue que preguntó? ¿Cuáles son lo al final que da? Miren, ¿qué les llama la atención de aquí? ¿Qué no les he explicado? Hay una No, creo que preguntas cuáles eran las proteínas proinflamatorias. Ese es el factor de necrosis tumoral. ¿Y eso? Entonces tiene que unirse, esta es mi célula sentinela, el LPS pegado a la proteína del suelo se une a un receptor que se llama el CD14. Ese es el lipopolisacárido Y ahí bacteriano y es se un une NOD. al receptor de la célula sentinela. Es decir, que la célula sentinela está expresando dos receptores, el CD14 y el receptor de tipo 4, TOL tipo 4. Entonces miren que no es tan sencillo. Si hay solo LPS, no se puede unir aquí. Si hay LPS y proteína y no hay CD4, no se produce tampoco la sentinela. Tienen que ser LPS, proteína, CD4 unido al otro. O sea, el CD14 es el receptor, Es otro receptor de la que sentinela. expresa la célula sentinela. ¿Por qué lo expresa? Porque entonces ya reconoce. Sí, Células NOD. sentinela reconocen los PAM, los patrones moleculares viejísimos de las bacterias. Entonces dice, tiene una bacteria gram negativa, la célula sentinela expresa el receptor. Para el LPS era el tipo 4, ¿no? Expresa el tipo 4 e inmediatamente expresa el CD14 Ya. para que se pueda unir. Y en el suero deben haber proteínas que se puedan unir a ese LPS. ¿Sí? Que era el CD4. El CD14 es un ligando del lipopolisacárido. Ligando. Lipopolisacáridos bacterianos. Bueno, que en este caso no se sabe, pues aquí no actuaría un receptor tipo NOD. ¿Sí? No se sabe cuál es la función que podría cumplir el tipo NOD, porque el NOD es más para los virales. Pero vámonos a la tabla de NOD. Sí, como es el lipopolisacáridos bacterianos. El NOD, CD14 lipopolisacáridos bacterianos. Entonces, ya entendimos. ¿Ya entendieron o no? ¿Cuál es la función del NOD ahí? ¿No? CD14, ¿qué hace el CD14? Dijimos que el CD14 es otro receptor. ¿Sí? El CD14 es un receptor tipo NOD. ¿Y qué hace? Detectar los lipopolisacáridos bacterianos. Entonces, miren. O sea que básicamente si lo pueden detectar ambos, ambos lo detectan. Específica de ese NOD, Sí. pero su actividad tiene que ver para que se pueda producir el CD14, se pueda expresar el CD14.
El Se LPS activa era el DOL. uno para que pueda expresarse Sí. el Y el otro CD14 en no. el caso de las bacterias. Sí, pero también el EPS. ¿Listo? También detecta el Entonces, lipopolisacárido por bacteriano, eso, solo que ¿en qué intracelular. momento la célula Más raro. activa el NOD CD14? En el momento en que detectó que hay la presencia de la Polisacárido. proteína más el LPS. Ah, proteína. Si no, no se activaría el CD14. Tiene que ser LPS bacteriano unido a una proteína del suelo. Ahí se activa el NOD CD14 y entonces proteína LPS se une al CD14 y ahí se une al T. O sea que miren que este NOD después se vuelve un TOL porque termina expresándose. ¿Listo? Ahí sí ya. Bueno, entonces Me enredé un poquito, pero 10 minutitos. 15, bueno, sí. Pues llegaron tarde, como les voy a dar. así yo.